Buenos días, les voy a compartir un fragmento de una clase y es sobre la teoría del descubrimiento inevitable. Esta teoría del descubrimiento inevitable es muy importante como un criterio anti-exclusión. Cuando hablamos de un criterio anti-exclusión, tenemos que partir de dos parámetros. El primer parámetro, para el caso colombiano, surge en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, que entre otras cosas es una norma rectora. Allí nos hablan de la prueba ilícita. Y el 360 del mismo código nos coloca en un escenario de prueba ilegal. Y en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal nos dice que antes de verificar el artículo 23, tenemos que mirar tres criterios: fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable. Criterios que están tomando mucha fuerza. Y Colombia ha sido uno de los países pioneros en incorporar en su legislación estos tres criterios. Pero si entendemos que el alcance se dirige hacia el artículo 23, también por trazabilidad de las normas, por un análisis jurídico contextualizado, tenemos que extender su alcance hacia el artículo 360, es decir, hacia el tema de la prueba ilegal y la prueba ilícita. Ese es el punto del debate. Ese es el punto de la confrontación. Una vez resuelto este tema del alcance, tenemos que encontrar un camino para entender el problema, para lo cual me voy a permitir compartir pantalla. Y al compartir la pantalla vamos a ver entonces con mayor amplitud estos criterios que son esenciales para efectos de poder tener un camino expedito hacia la comprensión de el tema en sí y poder entonces visualizar su alcance. Vamos a compartir pantalla acá y vamos a hablar de que existe una diferencia entre la prueba ilegal y la prueba ilícita. Y esa diferencia entre la prueba ilegal y la prueba ilícita la podemos encontrar en varias jurisprudencias, pero a mí me gusta esta, la 29416 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia colombiana, porque hace una diferenciación muy clara, incluso con muchos ejemplos. Pero ¿dónde viene este tema de estos criterios? Viene de un tema doctrinal y legal, incluso jurisprudencial, en el cual el punto de partida era la teoría del árbol envenenado. En algunas partes le llaman la teoría del árbol ponzoñoso. En esa teoría del árbol envenenado, todo aquello que hubiese sido obtenido con violación de las garantías establecidas en la norma
no tenía vocación probatoria, es decir, debía ser excluido. Y también lo que se derivara de ello, o sea que no solamente el medio obtenido, sino sus derivaciones corrían la misma suerte. Pero esta postura empezó a cambiar, para lo cual les colocó también a disposición tres sentencias que son de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el asunto Nardot versus United States, en el asunto Silver Hort y en el asunto Nix versus Williams. Sobre este tercer asunto es que yo voy a hablar. En el caso Nix versus Williams se genera un medio de prueba que se obtiene con una información que suministra una persona que está privada de la libertad mientras es conducida a un lugar sin haber hecho la advertencia del derecho a guardar silencio. Y esta persona que es un perpetrador de un homicidio menciona el lugar donde se encuentra la víctima que nadie había podido encontrar. Cuando el asunto llega a la corte porque se habla de la irregularidad, efectivamente se admite que hay una irregularidad, pero que de todas formas había tantas personas buscando ese cuerpo que inevitablemente, aun si la manifestación irregular del perpetrador hubiese sido encontrado. De allí surge entonces la teoría del descubrimiento inevitable. Aquí en Colombia tuvimos un caso en el cual planteamos esa teoría. El perpetrador llama a la fiscalía y le dice, mire, hay un computador que yo quiero que examinen. La fiscalía da la orden con una dirección precisa. Los investigadores llegan a esa dirección y no encuentran el computador porque la casa está vacía. Luego van a otra dirección, pero con esa misma orden que ya tenía una expresa indicación y traen el computador, tornándolo irregular. Pero solo bastaba unos minutos mientras el fiscal corregía la orden para que inevitablemente el computador llegara a las manos de la fiscalía. Y entre otras cosas, ya el perpetrador lo había ofrecido, era solo un momento de espera. Precisando, para que exista descubrimiento inevitable, tienen que existir dos extremos: el medio de prueba con las irregularidades y lo que se obtiene de ese medio de prueba, o sea, la prueba derivada. Si no se obtiene la prueba derivada, no se puede hablar entonces de descubrimiento inevitable. El descubrimiento inevitable no es una prospección, sino que tiene que darse en el mundo fenomenológico real para que pueda entonces decirse que ese descubrimiento nuevo se hubiera logrado por medios lícitos, a diferencia del primigenio o del que originó ese hallazgo, que tenía un gran nivel de contaminación. Y esto es lo que dice la Corte Suprema, corrijo, la Corte Constitucional colombiana, en sentencia C591 de 2005. En la parte final dice, el descubrimiento inevitable consiste en que la prueba derivada es admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquella habría sido de todas formas obtenida por un medio lícito. Quiere decir que para que se aplique la teoría del descubrimiento inevitable, el medio de prueba debe haber sido ya obtenido. Uno nota en algunas decisiones que se habla de descubrimiento inevitable con elementos de convicción que todavía no han sido obtenidos. Tiene que haber sido obtenido el medio de una manera diferente a como se obtuvo el principal o aquel del cual fue derivado. Y esta sentencia nos habla también de otras dos posiciones, la fuente independiente y
el vínculo atenuado. El vínculo atenuado se conoce doctrinalmente como el tinte diluido. Y es la misma corte, no yo, la que dice que en estos casos no se aplica la teoría del árbol envenenado o del árbol ponzoñoso. Quiere decir que estos tres elementos se pueden utilizar como la cura del árbol ponzoñoso. Es decir, son las vacunas contra el árbol ponzoñoso, lo cual significa que la teoría del árbol envenenado pasa a un segundo plano si se dan estas tres condiciones o una de ellas. Volvamos entonces a aterrizar la idea. Entonces son unos eventos extremos frente a esos elementos materiales probatorios o indicios o evidencias, dependiendo de en qué escenario se encuentra, en qué momento procesal se encuentra. Si bien la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que elemento material probatorio es igual a evidencia física, esto también tiene una discusión porque también depende del momento en el cual se encuentre, porque no es lo mismo el elemento material probatorio, el equivalente al indicio, que la evidencia. La evidencia requiere que se mueva un poco más hacia un campo de verificación. O sea que esa misma pistola, que es elemento material probatorio o indicio, se convierte en evidencia y luego se convierte en prueba si pasa a los criterios de la confrontación jurídica de las partes. Utilizando la idea, Colombia ha aceptado como válidas estas posturas y las ha incorporado en su legislación 455, 23 y 360. Y el escenario para discutir, que no es el único, es la audiencia preparatoria, es decir, la audiencia anterior al juicio. Con un estándar internacional, que es el origen de estas posturas, tenemos entonces que mirar que necesariamente en estas situaciones, entonces debemos abordar con mucha claridad unos aspectos que deben ser muy claros al momento de plantear estos requerimientos. Y al momento de plantear estos requerimientos, tenemos entonces que verificar claramente cuál fue el procedimiento, qué se logró y cómo se diferencia el uno del otro. Y hay que defenderlo con un criterio jurídico, fáctico, muy claro. Y para poder defenderlo hay que comprenderlo. Y hay que defenderlo con un criterio claro, para que el juez tenga los argumentos necesarios para poder fallar, para tomar, en fin, lo que se busca es que seamos realmente unos verdaderos luchadores por una causa, es decir, unos tigres forenses. Cuando hablamos de foro, nos referimos a quienes están en el debate. Por eso el término forense se debe entender de esa manera. Todos los abogados somos forenses cuando estamos en el foro y somos forenses cuando nos preparamos para ir al foro y somos forenses cuando desde la fiscalía manejamos los equipos investigativos para lograr los fines del Estado, pero también somos forenses cuando desde la defensa utilizamos el rol de dirección de una actividad investigativa y también somos forenses cuando desde la víctima buscamos elementos, materiales probatorios para demostrar nuestra postura. Y somos forenses cuando desde cualquier ángulo en el cual hagamos una intervención en el juicio, tengamos el propósito de ayudar a aclarar posturas
que van a permitir a otro forense, que es el juez singular o colegiado, que en este caso sería otros forenses, a entender el problema y a tomar una decisión. Por eso quería traerles esta breve explicación. Quedan pendientes dos temas por explicar. Si realmente algún día los quieren escuchar, entonces con mucho gusto estaré dispuesto a presentarlos. Muchas gracias por la atención y que tengan feliz día.